Llaman Arhat Añaniwa, doctor Alfredo Guzmán Jupampeja, medidas cautelares. Kamsaish Munaraki, Kitina Casa Amtampi Sarantap Harakini, Sarantap Harakpacha, y Wakisispan Sarantaña Takekunakatwa, Amuit Araquiñan, Jupau Arhat Arakistani. Doctor Alfredo Kamisakarum Tasiñani, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente, doctor. Hermana Carla, buenas tardes. Como tú has anunciado, vamos a tocar hoy temas legales, que es medidas cautelares, ¿no? Es en materia penal. ¿En qué consisten medidas cautelares? ¿Quién no ha escuchado detención preventiva? Hemos escuchado con está con detención domiciliaria, fianza, hemos escuchado bastante de eso. Estamos para tocar eso en materia penal, de medidas cautelares. Muchísimas gracias, doctor, por visitarnos nuevamente, hablar sobre los temas legales. ¿Qué son las medidas cautelares, doctor? Bueno, en el Código Procedimiento Penal, medidas cautelares, lo que significa es que es la autoridad competente toman ciertas medidas correspondientes, ¿para qué? Para que el sindicado esté al llamado de la autoridad correspondiente, esté cuando lo precisen, para eso es, obviamente, que no se pueden escapar, para que toda la investigación durante el proceso o la etapa preparatoria, al llamado de la autoridad, esté el sindicado. A eso se refieren medidas cautelares. Exactamente, doctor. ¿Cuántas clases de medidas cautelares existen? Bueno, existen dos clases de medidas cautelares, podemos hablar, medidas cautelares de carácter real y medidas cautelares de carácter personal. ¿Cuáles son eso? Medidas cautelares de carácter real es pues para reparación daño civil en aquellos procesos en materia penal. De entrada, para que el sindicado pueden pues hacer la anotación preventiva de sus bienes correspondientes en el caso de que procediera, ¿no? Pero para eso tiene que estar anotado a nombre de él, en derechos reales, todo eso tiene que estar y lo pueden anotar. Termina el proceso. Si en caso si hay reparación daño civil, bueno, bajo las medidas cautelares pueden recuperar aquella reparación daño civil correspondiente. A eso se refiere con relación a medidas cautelares de carácter real, no de carácter sí real. Y de carácter personal son pues aquellas personas, estamos hablando de diferentes clases de detención preventiva, detención domiciliaria. Entonces hay dos clases, ¿no? Medidas cautelares de carácter real y medidas cautelares de carácter personal. ¿Quiénes van con estas medidas cautelares, doctor? Bueno, son todas aquellas personas que están sindicados, ¿no? Aquellas personas quienes están sindicados. En medidas cautelares es amplio, ¿no? Entonces dentro de eso está dependiendo, ahí está, se los pueden poner y se los pueden imponer la detención preventiva. Estamos hablando firmar cada lunes ante la autoridad o cada mes, pero su juez lo valora, ¿no? No salir del país a arraigo. También pueden poner otro, no circular donde transita la víctima, no comunicarse con ciertas personas, no ingerir bebidas alcohólicas, no conducir. Y el último caso es la detención preventiva. Detención preventiva. Ya, son aquellas personas que realmente tienen el proceso y que simplemente van a firmar, entre otros, doctor. Eso es las medidas cautelares. Ah, Con ya. eso no quiere decir que están terminando, o en otras palabras, a buen recaudo el juez ha puesto, ¿no? Pero en ciertos delitos, no en todos procede la detención preventiva. La detención preventiva en ciertos delitos. En aquellos delitos que están penados de 6 años o más, en aquellos delitos que están de 6 años o más, hasta 30 años la privación de libertad, ¿no? En aquellos delitos que estén menos, o pongamos un ejemplo de 4 o de 3 años, obviamente no va a proceder la detención preventiva, pero sí otras medidas cautelares va a proceder. ¿Cuál puede proceder? Por ejemplo, puede proceder detención domiciliaria sin derecho a trabajo, tiene que estar, ahí tiene que, obviamente, en el caso de que saliera y no cumpliera esa medida cautelar, y entonces se puede agravar, se puede ir agravándose, en eso consiste. Bueno, pues aquellas personas no deberían de salir al exterior, simplemente permanecen, digamos, con esa detención domiciliaria, detención preventiva. Bueno, aquellos que están en los cárceles, que digamos, ¿no? Están con arraigo, entonces a eso se refiere, para que no puedan salir, el juez le ordena, ¿no? Que no pueden salir del país. Bueno, con relación a la detención preventiva, si en caso si se amerita
Por ejemplo, estamos hablando de asesinos, delitos mayores, de delito contra la vida, delito contra la libertad sexual, todo eso. Obviamente puede proceder la detención preventiva, siempre y para eso también tiene que ver ciertos requisitos, no es nomás directamente pedir, tiene que cumplir ciertos requisitos correspondientes, ¿no? Uno es que de la otra parte, ¿quién está solicitando? El Ministerio Público es el que solicita, ¿no? Peligro de fuga, tiene que haber pues ciertos indicios de que se va a escapar, no va a estar en el proceso, no va a estar, o posiblemente este incidente la otra persona, por ahí tiene un antecedente con una sentencia ejecutoriada, tiene peligro de fuga, o posiblemente también va a obstaculizar ante las autoridades realizar el trámite correspondiente, todo eso para poder desvirtuar tiene que demostrar. Si no quiere ir a la detención preventiva, por ejemplo, el domicilio tiene que demostrar domicilio, la familia de estabilidad laboral también tiene que demostrar, porque con eso obviamente pueden pedir pues que no sea la detención preventiva, pero el más grave es la detención preventiva, ¿no? Superior, menos gravoso es la detención domiciliaria. Obviamente ciertos requisitos van. Con la 1173 se ha modificado varios requisitos con relación a eso. Por ejemplo, con la 1173 personas de 65 años ya no pueden ir con la detención preventiva. Personas embarazadas que están, no pueden, mujeres embarazadas no pueden ir con detención preventiva, tampoco pueden ir. Todas aquellas personas que están con una enfermedad terminal tampoco pueden ir a la... Obviamente tomarán otras medidas, no es detención preventiva, o tomarán otras medidas, estamos hablando de detención domiciliaria, confianza, tomarán, pero ¿qué pasa con un asesino? Estamos hablando, la norma pone excepciones, ¿no? Cuando se trata de delito contra la vida, ahí estamos hablando asesinato, homicidio, feminicidio, parricidio, infanticidio, todo lo que estamos hablando. En esos casos, obviamente, no va a proceder, obviamente tiene que continuar. Así si tenga 65 años, puede entrar a la detención preventiva, o esté embarazada o no, igual puede proceder en esos casos la detención preventiva, ¿no? En esos casos, obviamente, pone una excepción. Si no es de lo contrario, aquellos asesinos estarían queriendo salir libre. Entonces, para ellos no procede eso, para aquellos pero tiene que estar comprobado eso, ¿no? Estamos hablando de violadores, aquellas personas que violan a menores, obviamente, en esos casos, obviamente, cuando hay la detención preventiva y si tengo 65 años, no puede justificar, pone una excepción la norma, entonces igual procede. Ah, ya. Y aquellas personas, como usted indica, de las personas que son embarazadas y las personas de tercera edad, bueno, que han infringido casos a mayores como violadores, asesinatos, ¿qué pasa con ellos, doctor? Si es que se van con detención domiciliaria, ¿qué garantía lo ponen? En ese caso mucho depende de la clase del delito que el delito que han cometido, ¿no? En el delitos patrimoniales es fácil de solucionar y es más, todavía puede haber una conciliación en eso, ¿no? Puede haber una conciliación cuando hay delitos patrimoniales, me refiero a estafa, estelionato, robo, todos delitos patrimoniales, pero delitos contra la vida, obviamente cuando haya no se puede hacer la conciliación, con un violador no se puede hacer una conciliación correspondiente, entonces se tiene que verificar en la etapa preparatoria viendo con todo eso. Por eso vuelvo a decir, aquellas personas que han violado, aquellas personas que han asesinado, que hay ya indicios o están en juicio, no pueden ellos excusarse, mira, la ley no me permite porque tengo 65 años, no, igual tienen que entrar. También me olvidaba decir para aquellas personas que trafican sustancias controladas. Me refiero a eso, la ley 1008, aquellas personas que manejan drogas, todo aquellas cosas, estupefacientes correspondientes, ¿no? También para aquellas personas quienes hacen el daño económico al Estado. Me refiero pues el enriquecimiento ilícito. En ese caso obviamente no va a poder porque esa persona fácilmente va a obstaculizar en la investigación. Para ellos no procede, pero para los otros en el caso de que solicitan procede. Doctor, ¿y cuáles son los requisitos para llegar a hacer una detención preventiva? Por eso, uno es peligro de fuga, peligro de obstaculización, peligro de reincidencia. Ahí está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico todas aquellas personas y es precisamente para eso la detención preventiva, para que el sindicado no se escape, no obstaculice y que no sea peligro para la víctima. ¿Cuántas veces hemos visto eso, no? Y se ha visto muchas veces de los dos hijos que ha pasado y ya tenía un antecedente correspondiente. Muchas veces la corrupción también pampea en el Ministerio Público. Obviamente con eso
proceden. En el caso de que hay evidencias, no tiene domicilio, tiene antecedentes, hay peligro de fuga, que hay facilidad de poder irse a otro lado, entonces pues le van a solicitar, dependiendo del delito también, en el caso de que es grave, es obviamente la detención preventiva. Esos son los requisitos indispensables, porque en la audiencia de medidas cautelares lo que se tiene que revisar es eso: si tiene casa, no tiene casa, si tiene antecedentes, no tiene antecedentes, si tiene familia o no tiene familia, cuál es su estabilidad laboral, y es más, todavía van a verificar si es reincidente, es la persona a quien se le está acusando, si es, o se le está imputando, si es reincidente o no es reincidente. Todo eso se tiene que verificar. Doctor, ¿en qué caso no procede la detención domiciliaria? La Preventiva. detención preventiva, ¿en qué caso? En aquellos delitos, obviamente, que sean menores de 6 años, la privación de libertad. En aquellos delitos de carácter patrimonial, obviamente hay otros, pero la detención preventiva no. Por ejemplo, estafa, pero si es estafa múltiple, sí va a proceder, pero en el otro caso, sí, pero eso no significa que van a salir libres, ¿no? Mira que no procede en la detención preventiva, entonces lo pondrán pues, los menos gravosos. Ahí me refiero a detención domiciliaria, pueden poner todavía fianza de 20.000 bolivianos, 80.000 bolivianos pueden colocar, o garantes de 4 o 5 personas que garanticen con su propiedad. Entonces, para eso tampoco es tan fácil si no entran a la detención preventiva. Para ellos, para la otra parte, tampoco es fácil. Obviamente, no van a entrar a la detención con detención preventiva. Ellos se van a defender en libertad, pero obviamente tienen que cumplir ciertos requisitos correspondientes. De lo contrario, estarían dando pues, carta libre y bueno, pues hagan lo que quieran. No, tampoco es. La norma también va pues, preveniendo todos estos casos. El doctor, ¿la fianza garantiza? La fianza, muchos se preguntarán, ¿no? ¿Qué es la fianza? ¿En qué consiste la fianza? Muchas veces, Por favor, aclaremos. de acuerdo a su capacidad, da, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, estamos dando un ejemplo, un albañil, estamos dando un ejemplo, por un asesinato estamos dando, ¿no? Entonces, la fianza que, de acuerdo a sus ingresos, lo darán, no lo pueden dar 100.000, 200.000 bolivianos, de acuerdo a su ingreso, 20.000, 30.000 bolivianos lo darán en el caso de que solicite defenderse en libertad. Pero ¿dónde va la plata? También indicarán, si vuelve o no vuelve, y qué finalidad tiene ese dinero. Obviamente el dinero que se hace a un depósito judicial. ¿Para qué? En el caso de que se fugara con ese dinero, obviamente se va a hacer la búsqueda correspondiente, y va a proceder, pues, en el caso de que se cumple, no ha sido inocente, y entonces el dinero, ¿dónde se va? Dirán, ¿no? Exacto. Donde se pregunte, el dinero que lo han pagado los 20.000 bolivianos, ¿dónde? Lo van a devolver más con el interés correspondiente en el banco correspondiente. Obviamente hace un pequeño trámite y lo tienen que devolver, eso porque no se ha fugado, obviamente ha cumplido las normas correspondientes, y es más, todavía pongamos el ejemplo caso, ha sido inocente, entonces lo van a hacer la devolución correspondiente del monto de la fianza correspondiente. Hay 3 clases de fianza, ¿no? Ah, ¿ya cuáles son? Fianza juratoria, fianza personal y fianza real. Fianza juratoria, aquella persona es como, como un perdonazo, ¿no? Fianza real es aquellas personas quienes garantizan con sus bienes o con economía o con el dinero correspondiente. Y fianza personal, aquellas personas que garantizan, obviamente, con aquellas personas quienes tienen aquellos sus bienes correspondientes. Entonces, obviamente, eso hace la garantía correspondiente. Obviamente, en el otro caso, o en el caso de que hace una fianza real, deposita el dinero, se lo notifica, no viene, entonces con ese dinero lo van a hacer la búsqueda correspondiente y ya no lo van a devolver porque ha incumplido. Pero en el caso de que cumpliera a su cabalidad, obviamente, y es más todavía si se extingue la acción penal, obviamente se lo van a devolver más con el interés que es el 3%. Interesante, doctor. Así es. Aquellas personas que, bueno, pues violadores han cometido a los mayores, ¿pueden pedir la fianza, doctor? ¿Pueden dar? Generalmente, obviamente, es un peligro para la víctima, ¿no? Es un peligro para la víctima. Obviamente, generalmente no procede cuando aquellos violadores exclusivamente que estás diciendo, obviamente no procede, obviamente. Tendrían que tener un carácter muy especial, pero generalmente no procede porque tienen que proteger a los menores, porque fácilmente la otra parte, porque la pena es de 25 a 30 años, ¿no? Violación de infante, niño, niña, adolescente, fácilmente el otro puede fugar. Entonces, el juez tiene que poner a buen recaudo para eso es medidas cautelares correspondientes, ¿no? La otra parte también tiene que solicitar. ¿Quiénes solicitan? Es el Ministerio Público o la víctima. En delitos de acción privada es la víctima. En el delito de acción pública o pública a instancia de partes es la víctima y el Ministerio Público. Son quienes solicitan medidas cautelares. Ujú. ¿Y esta fianza, doctor, tiene una escala dependiendo al delito que ha cometido su delito o el error, doctor?
En el caso de que tomaran delito de acción, estas medidas cautelares de carácter personal y entonces pedirían fianzas real. Es de acuerdo, por eso de acuerdo a sus ingresos que la otra persona tiene, de acuerdo. No lo pueden De poner los delitos. obviamente, en esa clase de los delitos correspondientes, generalmente delito de carácter patrimonial, en ese corresponde a aquellos delitos menores, pero en aquellos delitos que son de carácter, ya estamos hablando de asesinatos, obviamente la detención preventiva más seguro que lo piden y más seguro que lo dan. Hay 3 requisitos que cumplen, pese a eso puede ser un riesgo para la víctima, en ese caso obviamente lo van a dar, obviamente porque pues carece de seguridad la otra parte, puede pues hacer la fuga correspondiente, en eso consiste. Doctor, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor Alfredo, por visitarnos y por hablar este tema de medidas cautelares que muchas personas solo escuchamos y no entendemos, doctor. Muchísimas gracias. No, pues el agradecido soy yo, cualquiera Por persona favor, la quienes dirección. quisieran venir, Ajá. obviamente mi persona lleva materia penal, en materia penal ahí estamos, lo que estamos llevando, ¿no? Audiencia, es todo medidas cautelares, el juicio oral, ahí estamos hablando, la cesación de la detención preventiva, todo relacionado a materia penal, también en materia familiar estamos llevando asistencia familiar, liquidación, partición de bienes, negación, impugnación de filiación, divorcio, todo relacionado en materia familiar y en materia civil, acción de reivindicación y usucapión estamos llevando. Estamos ubicados en Cruce Viecha, desde las 9 hasta las 4 de la tarde atendemos, ¿no? La oficina está en Cruce Viecha, en el edificio de la Fiscalía, no es edificio del juzgado, edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25. Todas aquellas personas quienes requieren de nuestro servicio, invitarles pues, que nos pueden llamar al número de celular 725 37 363 725 37 363 o también nos pueden mandar mensaje de texto o mensaje de audio. Nosotros encantados lo vamos a responder, que es el mismo número 725 37 363. Nosotros no cobramos el asesoramiento, más bien lo asesoramos de forma gratuita, o pueden venir personalmente a pasar por la oficina para poder pues, hacer las consultas legales. De forma gratuita lo realizamos para todas aquellas personas que vienen. O Doctor, también para muchas aquellas gracias. personas quienes consultan por línea, igual hacemos de todo, obviamente es todo gratuito que hacemos el asesoramiento. Doctor Alfredo, muchísimas gracias, doctor. Estaremos tocando pues, otros temas legales el día lunes. Muchas gracias, le esperamos. Pues hasta el día lunes, hermana Hayaya Carla. Sañani, doctor Alfredo.